¿cuándo dos figuras son congruentes, Diego? Cuando tienen los mismos ángulos y la misma medida de los lados. Las mismas medidas de los lados, los mismos ángulos, o sea, exactamente idénticos. Entonces en matemáticas se dice que las figuras son congruentes. ¿Cuándo las figuras son semejantes? Ramírez Sánchez. Cuando tienen los mismos ángulos pero miden diferentes lados. Ok, tienen mismos ángulos, miden diferentes lados. ¿Qué relación guardan los lados de figuras semejantes, Giovanni? ¿Cómo son los lados correspondientes de dos figuras semejantes? Proporcionales. Entonces ya sabemos que las figuras semejantes entonces guardan cierta proporción entre sus lados. Para resolver problemas de cálculos de distancias inaccesibles, se llama, quiere decir que son distancias que físicamente no te puedes poner a medir, se utiliza tanto el teorema de Pitágoras, que ya conocemos, como el teorema de Tales. Este que tenemos al frente es el teorema de Tales. El teorema de Tales dice que si una recta es cortada por varias paralelas, se están determinando segmentos proporcionales entre ellos, ¿sale? También dice que si en un triángulo trazamos rectas paralelas a un lado, se van obteniendo triángulos semejantes al primero. Por ejemplo, y observen, si el triángulo original es el triángulo ABC y yo trazo una paralela al lado AB y la llamo D, y luego trazo una paralela, la llamo FG, observen, está con rosa, está con verde, tengo que fijarme si los triángulos que se forman son semejantes entre sí. Recuerden que hay tres criterios de semejanza. Uno es ángulo, ángulo, ángulo. ¿Cuál es el otro, Murillo? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Y cuál es el otro, Leonardo? Ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Recuerden que es ALA, LAL o AAA. Cualquiera de los tres criterios de semejanza me va a decir si son semejantes los triángulos, puedo establecer proporciones. Empezamos y me fijo en los ángulos. El ángulo que está marcado con una rayita es exactamente igual a este que está aquí, porque estas dos rectas son como paralelas y los dos ángulos entonces son correspondientes. Al mismo tiempo es el mismo ángulo que está marcado con una rayita acá, siguen siendo ángulos ¿qué? Correspondientes. Del otro lado, el ángulo que tengo marcado con 2, si yo levanto una paralela es correspondiente con este y al mismo tiempo es correspondiente con este. Se están formando dos triángulos semejantes en este caso, aunque hay una infinidad dependiendo de en dónde pongan las líneas paralelas, ¿cierto? Si yo formo y saco el triángulo color de rosa, este ángulo sigue siendo el mismo que este sigue siendo el mismo que este, y el ángulo C es el mismo en los tres triángulos. Sí. Entonces, como los tres ángulos son iguales del grande, del mediano y del pequeño, entonces sí pueden establecer que el triángulo ABC es semejante con el DEC y también al mismo tiempo es semejante ¿con quién? Con FGC. ¿Sí queda claro eso? Vale. Eso sucede siempre y cuando las rectas AB, DE y FG sean como paralelas. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Vale, espera. Ahora les voy a cambiar la imagen. Me van a hacer favor de que vamos ahorita lo copian y ahorita les explico cómo se establecen las proporciones, ¿sale? Observen y lo que acabábamos de decir, lo que acaban de copiar, dice que el teorema de Tales nos deja saber si dos figuras son semejantes o no. Si las figuras son semejantes, entonces podemos establecer proporciones. En la figura anterior, les pongo las imágenes del triángulo, de los triángulos semejantes, para que recordemos cómo se deben de establecer las proporciones entre los lados. Eso les va a servir a resolver problemas de acuerdo a los datos que les dan o según a los datos que les dan, ¿sale? Entonces, observen, y ya que establecieron por el criterio de ángulo, 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 que los triángulos son semejantes, entonces puedo decir que al lado AB del triángulo grande le corresponde ¿qué lado del triángulo mediano? El lado DE. Así como al lado BC, observen que el lado BC es el grande de acá. ¿Quién le corresponde en el triángulo rosa? S. Y se pone abajo uno del otro.
Si ustedes deciden poner las medidas del primer triángulo, del triángulo más grande arriba, siempre van a poner las medidas del triángulo grande arriba. Pueden ponerlas al revés y de todas maneras la proporción estaría bien establecida siempre y cuando estén arriba todas las grandes o arriba todas las pequeñas, ¿sale? Entonces, al lado CA de la figura grande, CA, le corresponde ¿qué lado de la figura color de rosa? CD. Ya que establecen esta proporción, recuérdense que una proporción es una igualdad entre varias razones. Entonces, podemos tomar de 2 en 2 esta parte de la proporción o esta parte de la proporción o estas dos razones y resolver una regla de 3 según las medidas que tengamos que encontrar. Si por ejemplo tengo que encontrar la medida del lado S y tengo todos los demás datos, entonces observo y S va a ser igual a multiplicar ¿quién? DE por BC sobre AB. Siempre se multiplican cruzados los que sí conozco entre el que está cruzado o opuesto con el que voy a buscar. Esa es la que escribí. Pero ahora díganme, si yo quiero usar esta parte de la proporción y quisiera encontrar la medida del lado CA, ¿quién por quién entre quién? BC por CD entre S. Ok, ahora, si yo nada más estos datos no los tengo y quiero encontrar la medida AB, AB sería igual a quién por quién entre quién? DE por CA entre CD. ¿Sí recuerdan entonces cómo se resuelve una proporción? Vale. Ok, Sandra, vamos a resolver entonces problemas usando triángulos semejantes. ¿Me lees qué dice, por favor? En la imagen de los árboles, los segmentos A, B y CD son paralelos. ¿Qué triángulos semejantes se identifican? Ok. ¿A qué triángulos son los triángulos semejantes? ABS y CDS. Ok, el ABS y el CDS. Ahí nos dice ya que la distancia entre los dos árboles tiene que ser de 35 metros y es la respuesta correcta. Ahora, según el esquema, lo que ustedes tienen que hacer es volver a plantear solamente sus triángulos semejantes, identificar las medidas que les dan y plantear las proporciones correspondientes para resolverlo, ¿vale? En ese caso, dice que al lado AB, que es del triángulo grande, le corresponden ¿cuánto en el triángulo pequeño? De AB le corresponden CD, que son 10, ¿cierto? Ahora, a la medida de si AS mide 30 y aquí 12, en total ¿cuánto mide? 42. A la medida de 42 le corresponde ¿quién en el triángulo pequeño? 12, ¿sale? Porque si medía 42 y aquí mide 30, entonces aquí mide 12, ¿cierto? La parte de la proporción, obviamente se establecen proporciones entre todos los lados. A AB le corresponde CD, a BS le corresponde DS y a AS le corresponde CS. Dependiendo de los datos es que ocupan la parte de la proporción que les convenga. En este caso, para encontrar X, voy a ocupar que a X le corresponde 10, así como a 42 le corresponden 12. Por lo tanto, X es igual a quién por quién entre quién. A 10 por 42 entre 12. 10 por 42, 420. Al dividirlo entre 12 les quedan 35. Por eso es que las respuestas son 35. ¿Alguna vez más terminó Vivian? ¿Cuánto te dio? 24 metros. ¿Algo diferente de los que lo hicieron a 24 metros? ¿No? Va. Vamos a ver entonces la resolución de ese problema. Para empezar, vamos a me vas a hacer favor de leerlo, Diego. ¿Qué dice? Para medir la altura del árbol, una mujer colocó un espejo en el piso a 30 metros del árbol, punto E. En este se refleja la punta del árbol. Se sabe que los ángulos A y B miden lo mismo, si AE es igual a 2 metros y los ojos de la mujer están a 1.60 metros del piso, ¿cuál es la altura del árbol? Ok, ahí ya nos están diciendo que la respuesta correcta es que es 24 metros. Para resolverlo correctamente hay que hacer el esquema de los triángulos que son semejantes poniendo las distancias o las medidas que nos dice el problema. Dicen que los ojos de la persona están a unos 60 metros del piso. Ahí van los unos 1.60. Después,
que el espejo está a 30 metros de distancia del árbol y que la distancia entre la persona y él es de 2 metros, o el punto donde está el espejo. Después, les dicen que el ángulo A y el ángulo B son iguales. Si estos dos son iguales, el ángulo que se forma en A y el ángulo que se forma en B, ¿cómo son también? Iguales, son rectos. Con dos ángulos iguales, forzosamente el tercer ángulo también, ¿cómo es? Igual. Si los tres ángulos son iguales, entonces, ¿con qué criterio determinamos si son semejantes o no? Ángulo, ángulo, ángulo. Ya que vi que son semejantes, entonces los lados son ¿qué? Proporcionales. Ahora sí puedo establecer mis proporciones y al lado de la altura que me están pidiendo, que es X, le corresponde en el triángulo más pequeño 1.60 metros. Así como a los 30 metros de el otro lado le corresponden los 2 metros del triángulo pequeño, ¿cierto? Ya que establecí la proporción, entonces X es igual a ¿quién por quién entre quién? 1.60 por 30 sobre 2. Hacen sus operaciones y el resultado es que la altura que buscamos es de 24 metros. ¿Alguna duda? ¿No? Sale. Cópienle antes de que lo cambie. Y si grabas. Dígame la respuesta. ¿Quién se lo contesta entonces? Ok, 20. ¿A cuánto te da de respuesta? 2.25. ¿Cuánto te da Blanco? 2.5. Stalin. 2.5. Roland. ¿Algo diferente a 2.5 metros? ¿No? Solamente vamos a ver entonces en qué nos equivocamos, si fue en operaciones o si fue en el procedimiento. ¿Me haces favor de leerlo, por favor, Roland? La vara de un hombre mide 1.5 metros de altura y la sombra 1.8 metros. Si la sombra del árbol mide 3 metros y los rayos del sol son paralelos, ¿cuál es la altura del árbol? Ok, ahí nos dicen que la respuesta es de 2.5 metros. Tenemos el esquema, el dibujo ya de la situación. Para resolver, nosotros tenemos que volver a hacer el esquema y observar cuáles son los triángulos semejantes que se forman. Y una vez que se forman los triángulos semejantes, entonces establecer las proporciones. Observen, el bastón le corresponde, este es el triángulo más pequeño, su lado correspondiente es el X, que precisamente es la altura que me están pidiendo. La sombra que se proyecta le corresponde la sombra grande del árbol. Entonces yo digo que a X le corresponde 1.5, así como ¿a quién? A 3 le corresponde 1.8. Una regla de 3, X es igual a ¿quién por quién entre quién? 1.5 por 3 entre 1.8. 1.5 por 3 son 4.5. Hacemos la división y punto adentro y afuera, tacho el de afuera, lo recorro un lugar, tacho el de adentro y lo recorro también un lugar y lo subo. 45 y 18, ¿cuántas veces cabe? 2. Por 18, 36. Para 45, 9, bajo el 0. Y 90 entre 18 cabe 5 veces. 5 por 8 son 40 y me sobran 4 y 5 más 5 y 4, 9 para 9, 0. La respuesta entonces es que la altura es ¿de cuánto? De 2.5 metros. Alguna vez solitos traten de determinarlos. Ok. Blanco, ¿me dices el problema C? ¿Cuál fue tu respuesta del ancho de la laguna? 50 metros. Murillo. 50. ¿Quién más terminó? Stalin. ¿Cuánto nos dio? 50 metros. ¿A alguien de los que terminaron les dio algo diferente de 50 metros? No. Pichardo, ¿cuánto te dio? 73.3. Rubio. 33.3. 33.3. Villamil. 75. Ok. En ese sí entonces tuvimos más diferencias en las respuestas. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. El problema, Diego, ¿me lo lees por favor? Para medir la parte más ancha de una laguna PQ se pusieron cuerdas PR, QR y MN, con el fin de formar los triángulos PQR y MNR, de manera que MN es paralela a PQ. Hasta ahí. Ok, observen, hay que ubicar bien los puntos y las medidas que nos dan. Dicen que PR es igual a QR. Primero yo me fijo, PR es igual a ¿quién? A QR. Y ambos miden ¿cuánto?
50 metros. 50 hasta aquí y 50 hasta acá, ¿cierto? Después, PM es igual a QN y ambos miden ¿cuánto? 30. Si era en total 50 y este mide 30, por lo tanto su diferencia es ¿de cuánto? De 20. Luego dice que MN, o sea de aquí para acá, también mide 20. Y lo que me están pidiendo es el ancho de la laguna, que es lo que estamos marcando de P a Q, ¿cierto? Y esa distancia me dice que es de 50 metros. Para hacer la resolución, ya que ubiqué quiénes son los triángulos, mis triángulos semejantes, y puse bien las distancias, hay que establecer las proporciones, ¿vale? Entonces, observen, quedamos que si todo esto vale 50, aquí vale ¿quién? 20. Por dato del problema, aquí también vale 20. Y entonces a X le corresponde del triángulo grandote, ¿qué parte del triángulo pequeño? Estos 20, ¿sí o no? Así como a 50 le corresponden ¿quién? 20 también. Por lo tanto, X va a ser igual a ¿quién por quién entre quién? 20 por 50 entre 20. Y 20 entre 20 se cancela o me da 1. Por eso la respuesta es que vale 50 metros. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Qué pasó? Bueno, como cuando yo lo hice, vi una solución más fácil que fue medía 30 de A a N y en total de P a B, o A a B era 50, entonces solo le restaba y te daba 20 y los tres lados eran igual a 20. Entonces era un triángulo de todos sus lados iguales. Equilátero. Entonces X valdría 50 porque es un triángulo equilátero. Mira, si no es equilátero mínimo, lo que sí puedes decir es que estos dos son iguales, por lo tanto son triángulos mínimo isósceles. Al ser isósceles, este mide lo mismo que este, por lo tanto, este mide lo mismo que este, ¿cierto? Pero como el tema es semejanza y proporciones, sí es conveniente que establezcan sus proporciones para que estén seguros del resultado, ¿vale? Ok, va. ¿Quiénes sí terminaron el último problema entonces? Roldán, dime la respuesta. ¿Cuál es el ancho de ese río? 13.5 metros. Diego, algo diferente a 13.5. Ramírez, Sánchez. Sí. Sánchez, 6. Martínez, 6 también. ¿Alguien más algo diferente? ¿No? Ok. Vamos a analizar entonces el problema. La respuesta correcta sí son 13.5. Vamos a ver qué están haciendo, ¿vale? Sandra, ¿me dices qué dice, por favor? Existe el diagrama inferior de la izquierda y anote cómo podría medirse el ancho de un río. Ok. Aquetzali, estamos de acuerdo que la forma de medirlo, como es una distancia, se dice inaccesible. Hay que establecer semejanzas en los triángulos. ¿Qué triángulos dicen que son semejantes? ¿Quién con quién? B, A, O. Aquetzali, ¿qué triángulos son semejantes? QBO. El QBO es el triángulo pequeñito. ¿Y es semejante con quién? POA. Con POA. Es el triángulo más grande. ¿Están de acuerdo que si me están pidiendo la altura, la anchura, del río, es esta distancia de P a A? ¿Sí o no? Me están dando las distancias de A a O. De aquí para acá mide ¿cuánto? 15. De O a B, de aquí para acá mide 10. De B a Q, este pequeño mide 9. Ya que tengo las medidas y que tengo ubicado el diagrama, tienen ustedes para resolver que volver a hacer su diagrama solo con sus triángulos semejantes, poner las medidas en donde les corresponde, establecer sus proporciones y responder. Entonces quedamos que X era el ancho del río, ponemos 15, 10, 9. Observen, a 15 le corresponden ¿cuántos? 10. Así como a X le corresponden ¿quién? 9. X va a ser igual a ¿quién por quién entre quién? 15 por 9 sobre 10. 15 por 9 son 135. Al dividirlo entre 10 solo recorro el punto a la izquierda un lugar y me quedan 13.5 metros. ¿Qué hizo mal Martínez? ¿Acomodaste mal la proporción? Ok. Igual Sánchez, acomodaste mal la proporción. ¿Ya le entendiste cómo? Es que, bueno, no entiendo más o menos cómo sacar la proporción. O sea, cómo se hace la regla de 3. Ok. Tienes que ver, imaginarte, para
para empezar en tu imaginación espacial, este triangulito, ¿estás de acuerdo que lo podrías sacar y voltear y es el mismo pero más chiquito? Ajá. Ok, si es el mismo pero más chiquito, este lado, su lado correspondiente, ¿cuánto mide? 9. 9. Entonces escribes, a X le corresponde 9. Eso que dije con palabras se pone X sobre 9. A X le corresponde 9. Así como, si ya pusiste arriba la medida del triángulo grande, vas a poner la otra medida del triángulo grande. A 15 le corresponde ¿quién? ¿Te acuerdas que este ya lo sacamos y lo volteaste en tu mente? Ajá. A 15, ¿quién le corresponde? 10. 10. A 15 le corresponde 10, así como a X le corresponde 9. Así es como se establecen las proporciones. Pues, también valdría la solución de que se divide primero. Es lo mismo primero multiplicar 15 por 9 sobre 10 o dividir 15 entre 10 que te da 1.5 y 1.5 lo multiplicas por 9 y te da lo mismo. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Sale.